Estamos de nuevo en la serie de virtudes, Educar en las Virtudes, y tenemos hoy al doctor Fernando Corominas, que nos va a hablar sobre la educación en la fe. Doctor, ¿qué debemos de entender por educar en la fe? La fe es creer en el testimonio ajeno. Cuando creemos, nos basamos en el testimonio ajeno de las personas, estamos hablando de fe humana. Cuando nos estamos basando en el testimonio de Jesucristo, estamos hablando de fe teologal. La fe teologal primero tiene que ser la razón la que se dé cuenta de lo que hay que creer. Después tiene que ser la voluntad que quiera creer. Y para que sea la fe teologal, como virtud, necesitamos la gracia de Dios, que la concede siempre que se la pedimos. Claro. Por lo tanto, basta pedírsela para tenerla. Muy bien, muy bien. ¿Qué virtudes están relacionadas con la fe? Con la fe, las más directas son las virtudes teologales, o sea, estamos la fe, la esperanza y la caridad que es el amor a Dios. Después tenemos las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Más luego digamos que como todas las demás virtudes tienden al bien, y el bien supremo es Dios, y por lo tanto estás creyendo en alguien que no vemos, todas las virtudes están influenciadas por la fe. Supongo que en el ámbito de la familia, entre más pequeñitos sean nuestros hijos para educar en la fe, mejor. Mejor, sí. Cuanto antes empiece en esto siempre es mejor. Los padres tienen que vivirlo y casi en el mismo amor que tienen ellos, el amor a Jesús los lleva directamente. Claro, claro. ¿Cómo relacionar la educación de nuestros hijos como personas con la educación de la fe? Pregunta difícil. Vamos a ver. En una ocasión aprendí que educar a una persona, lo primero que hay que hacer es saber que es persona, porque si no te puedes equivocar. Si estamos hablando de animalitos, de perros o de pájaros o de caballos, evidentemente sería adiestrar, no sería educar. Claro. Pero tenemos que saber que estamos adiestrando, porque no es lo mismo adiestrar un perro que adiestrar a un pájaro, es completamente distinto. Entonces, si estás adiestrando una cosa, un animal, y no sabes qué es eso, pues te puedes equivocar. Entonces, aunque la referencia quizás no sea muy bonita, pero tenemos que saber que es persona para poder educar a una persona. Entonces, una persona que es hijo de Dios, está hecho a imagen y semejanza suya, es libre, porque así lo ha querido Dios, con una trascendencia eterna, para que al final de su vida se una a Él. Claro, si todo esto no lo tenemos en cuenta al educar a nuestros hijos, a lo mejor nos estamos equivocando y estamos preparando a una persona para algo que no es. A la persona hay que prepararla, hay que educarla para que quiera a Dios como hijo suyo, como filiación divina, y para que al final se encuentre con Él en el cielo. Y esto es muy importante para que lo conozcan los padres, porque si no es el problema de que yo creo o no creo, me da igual. Todo ser humano, toda persona que está en el mundo, por el hecho de ser persona, es hijo de Dios. Filiación divina, y en su proyecto está previsto que se una a Él en la eternidad. Si ese proyecto de unirse a Él en la eternidad no se consigue, hemos fracasado como personas, hemos fracasado como educadores. Por lo tanto, el tema de la fe es importantísimo en la educación de los hijos, porque es el principio por el cual la persona va a conseguir para lo que está hecha, para amar a Dios y para unirse con Él en la eternidad. Alimentar su alma. Alimentar su alma, exactamente. Claro, claro. El Papa nos habla de la necesidad de santificarse en medio del mundo. ¿Nos puede hablar de la santificación de los padres de familia? Sí, concretamente. Bueno, el Papa insiste mucho en que si realmente el fin nuestro es el cielo, es la realidad, o sea, estamos en el mundo para ganarnos el cielo. En el cielo, que llegamos a ser santos. Claro. Luego, ¿qué hay que buscar en el mundo? Esa santidad hay que buscarla aquí, para luego conseguirla al final. Luego, por lo tanto, insiste muchísimo en que el ser humano tiene que buscar la santidad en el mundo. Eso el Señor nos lo ha dicho muy claro. ¿Cómo la tenemos que buscar? A través del trabajo, a través del trabajo que tenemos. O sea, ya seamos ingenieros, barrenderos, pintores, o educadores, o madres de familia. A través de nuestro trabajo tenemos que buscar la santificación. Y claro, buscar la santificación es tener unidad de vida, es una cosa muy gorda y muy fuerte. No es el decir voy a misa los domingos o rezo por las mañanas y por las noches, sino que todo yo, que soy hijo de Dios, en ese trabajo que estoy haciendo en el mundo, tengo que ganarme el cielo, tengo que querer a Dios, tengo que darme cuenta que soy hijo de Dios y buscarlo a través de mi propio trabajo.
día a día, por lo tanto es un tema diario, no es un abandono, sino es lo que llamamos la unidad de vida, o sea, en todo momento, estemos haciendo lo que estamos haciendo, por encima de todo somos hijos de Dios. Qué importante esto que menciona, porque he oído a muchísima gente que dice la santificación es para los santos, para las monjas de claustro, y evidentemente no vivimos en nuestra vida humana esa... Y el Papa, gracias a Dios, lo ha dejado clarísimo, ¿eh? Estamos en la santificación en lo que haces. En lo que haces. Ordinario, convertirlo extraordinario. Claramente, lo ordinario, convertir en extraordinario y buscar la gracia de Dios, pero hay que estar en gracia de Dios, o sea, un tema importantísimo. También. Los padres tienen que educar a sus hijos, pero la gracia de Dios es fundamental para que les ayude. La gracia de Dios, a través del sacramento es fácil conseguirla, pero tienen que pedirla, tienen que confesarse. Claro, claro. Y eso todo es uno. Me gustaría saber cómo se vive en la familia la fe. ¿Me puede dar algunas indicaciones de cómo se puede vivir? Yo diría que una familia que vive la fe es una familia que reza unida, primer punto. Luego, por lo tanto, rezar por las noches, rezar por las mañanas, rezar en las comidas. Es una familia que se acuerdan unos de otros, de pedir por ellos, pedir por papá porque tiene un problema, pedir por un hijo y porque Dios está delante. Es una familia que tú vas a la casa y ves a la Virgen en los dormitorios y ves a Jesucristo en algún lugar, porque claro, si no lo ves, si tú estás en la casa y no lo ves, esa familia es difícil que viva Dios. Es una familia que va a misa, y yo diría a misa unidos, juntos, pero sabiendo los hijos el valor de la misa, que es lo principal que hacen en toda la semana. No es una cosa más, sino el principal acto que hacen es ese. Y si pueden ir entre semana, mejor. Y si hay que celebrar algo, acordarse de que celebrarlo con una misa es lo más bonito, ¿no? Por lo tanto, yo diría más, me has preguntado hasta qué punto puedo saber si una familia tiene fe y está unida a Dios. Y la oración, reza esa familia unida, porque rezar no es el Ave María de la noche o el Ave María de la mañana, es poner el corazón a Dios pidiéndole mercedes, ¿no? Qué importante. El uso de los sacramentos, frecuente. Sí. Y el ejemplo de los padres, la confesión y la comunión. Confesarse frecuentemente, porque somos pecadores y por lo tanto caemos con frecuencia. Y la gracia del sacramento es muy fuerte. Y es lo que nos va a ayudar precisamente a ese fin último, no olvidemos nunca el fin último, el cielo. Y qué importante es el uso frecuente de los sacramentos, sobre todo en la adolescencia, cuando ya los muchachos, ¿verdad? Hay que acostumbrarse a que antes lo hagan para que luego en la adolescencia lo hagan, porque como quieras que empiecen en la adolescencia, difícil. Muy bien. ¿Existe el periodo sensitivo de la fe? Sí, yo diría que, bueno, la fe la llevamos dentro desde que nacemos, pero es muy fácil entender el cielo, entender la Virgen, entender Belén, entender la familia de Nazaret, entender los ángeles, entender los ángeles custodios. Es muy fácil entenderlo de pequeño. Es como si el niño estuviera preparado para entenderlo. Yo conozco personas mayores que han intentado empezar a darse cuenta de lo que es el Belén, por ejemplo, de lo que es Dios. Ya de mayores les cuesta muchísimo más trabajo. Les cuesta más trabajo, están como endurecidos. En cambio de pequeño es como si lo pasaran bien viéndolo, ¿no? O sea, como si lo vivieran de dentro y hasta es fácil meterse. Digamos que el periodo sensitivo es desde que empiezan a oír lo que su madre les dice. Por lo tanto, las primeras palabras que debe aprender un niño es abrazar a la Virgen, a Jesús. 3 añitos. Sí, cuando empieza, yo diría que antes, porque empiezan a entender antes. Luego, ¿por qué no vas a rezar con el niño con 1 año o con 2? Reza con él. Entonces, ¿cuándo debemos empezar? Desde pequeñitos. En la fe, a educar en la fe, desde pequeñitos. ¿Qué nos puede decir sobre la catequesis familiar? La catequesis, vamos a ver, los niños, para querer a Jesús hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Yo eso insisto muchísimo y lo digo muchas veces. O sea, para querer a una persona hay que conocerla y hay que tratarla. La catequesis es conocerlo. Luego la oración será tratarlo, pero la catequesis es conocerlo. O sea, si un niño no conoce el Evangelio, si un niño no conoce la vida de Jesús, si un niño no conoce lo que la Iglesia nos dice, los mandamientos de la Iglesia, lo que el Papa nos está diciendo, pues claro, es muy difícil que quiera a Jesús de verdad. Claro. Por lo tanto, para poder querer a Jesucristo hay que conocerlo. Y la vía de conocerlo es la catequesis. Y la catequesis es muy directa responsabilidad de los padres. No digo que el colegio nos pueda ayudar, pero no es delegable. Los padres católicos, los padres cristianos, tienen que ser ellos los que asuman la responsabilidad
de educar en la fe y por lo tanto de darle catequesis a los hijos. Muy bien. La sociedad actual se aleja cada día más de Dios. Vivimos una crisis moral fuerte. ¿Cuáles considera que son los puntos graves de esta crisis? Bueno, yo diría que el hombre, hay un pecado muy gordo que se llama la soberbia, ¿no? La soberbia es el pecado más gordo que tenemos en el mundo. La soberbia es la que hizo a los demonios convertirse de ángeles a demonios. La soberbia es la que en Adán y Eva le dijeron, serás como Dios, seré como Dios, y cayó en el tema. Entonces, hoy día en el mundo el hombre se cree superior a todo, se cree superior a Dios. Tiene tanto, consume tanto, que le gusta llevarse de lo que le apetece, y por lo tanto prescinde de Dios. En el momento que tú prescindes de Dios, estás en un problema de soberbia, claro. Y una sociedad que tiende a prescindir de Dios es una sociedad que tiende a autodestruirse. O sea que una sociedad que prescinde de Dios, que ataca a la familia, que prescinde de la familia, los divorcios, las separaciones, la poca protección que tienen la propia familia, pues la familia se derrumba. Por lo tanto, los hijos están mal educados y la propia sociedad se derrumba. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual. Pero yo soy muy optimista en ese tema. ¿Quieres que te lo cuente? Claro que sí, me encantaría compartirlo. Yo soy muy optimista. ¿Por qué? Porque ya tenemos ejemplos de lo que pasó en la sociedad romana. En la sociedad romana se creyeron dioses, empezaron a decir lo que yo pienso y lo que yo creo es lo que vale, y entonces la propia sociedad se derrumbó. Vinieron los abortos, vinieron los divorcios, la eutanasia, y eso destruyó la sociedad, destruyó las familias y desapareció la sociedad. Los bárbaros del norte invadieron y dejaron de. Pues yo diría que ahora no habrá problema. Las familias rotas, las familias que no creen en Dios, las familias que no hay familias, desaparecen solas porque no tienen hijos que crean. En cambio, las familias católicas, cristianas, que sigan creyendo en Dios, tendrán hijos, amarán a Dios y poblarán la tierra. Por tanto, a lo mejor yo no lo veo, pero soy muy optimista. Las familias buenas y las familias que creen en Dios poblarán la tierra. Las otras, sin creer, desaparecerán. Muy bien. No sé si has pensado esto alguna vez. Sí, sí, pero, muy interesante. Pero yo creo que está muy claro. Está clarísimo. Hay que ser optimista. Clarísimo. Hay que ser muy La verdad optimista. triunfa. Claro, sobre la mentira. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor Corominas. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, continuamos en nuestro siguiente programa. Continuamos con el tema de la fe. Señor Corominas, dicen que la libertad de cada persona termina en donde empieza la libertad de los demás. ¿Cómo podemos relacionar esto con el apostolado? Bueno, eso es una pregunta muy normal, decir que no puedes meterte en la libertad de los demás, pero de hecho nos estamos metiendo siempre, en el sentido de que una persona está grave o se quiere suicidar y tú vas y la agarras, hasta si es posible la agarras. Ella quiere suicidarse, es su libertad, pero tú evitas que se suicide porque se está jugando la vida. Claro. Un hijo va a hacer algo malo, él quiere hacerlo malo, pero tú haces todo lo que puedas para evitarlo. O sea que en medio de la salud, en medio del cuerpo, es cierto que nos metemos en la libertad de los demás para salvarlos. Si nos metemos en la libertad de los demás para salvar la vida del cuerpo, no vamos a hacerlo para la vida del alma. Con muchísimo más compromiso. Muchísima razón, porque la vida del alma es mucho más importante que la del cuerpo. Por lo tanto, yo no me voy a poder hablar a los demás para que salven su alma, para que sean felices eternamente, para que quieran a Dios. Pues claro que sí. Con mucho más razón. Entonces, ahí está el apostolado que es pues ayudar a los demás a que crean en Dios, a que lo amen y a que sean felices eternamente. Y es que el tema es muy claro, a que sean felices eternamente. A lo cual tenemos todos derecho y tenemos que ayudarnos unos a otros, porque creas o no creas, el cielo existe. Qué importante, tenemos que tener el derecho de saberlo, ¿no? Hombre, claro. Bien. Por el camino que vamos y respecto a nuestra fe, ¿qué clase de sociedad les tocará vivir a nuestros hijos? Tengo un testimonio muy bonito sobre ese tema concreto, muy bonito. El testimonio lo dio el profesor James Thompson en Estados Unidos, y lo dejó escrito además hace relativamente poco tiempo. Es un investigador en temas educativos que ha gastado mucho tiempo pues viendo cómo era la sociedad, dónde está la sociedad y a dónde va la sociedad.
E hizo un estudio en el que decía, si tú te asomas ahora a un colegio católico, a un colegio cristiano, sí, hablaba de colegio cristiano, te asomas a un colegio cristiano en donde todas las familias son creyentes, y tú te encuentras el día de hoy con 100 chicos y chicas de unos 12 años, todos de familias creyentes, fíjate, no estoy hablando sino familias católicas, podrías asegurar que el 70% de esos chicos habrán tenido relaciones sexuales antes de matrimonio. 70%. Durísimo. Durísimo. Que el 60%, 60 de cada 100, habrán perdido la fe, a pesar de ser familias cristianas. Que el 50% se habrán divorciado antes de los 35 años. Duro, ¿eh? Tal como va la sociedad ahora. O sea, es decir, ¿cómo estamos ahora? La tendencia. Pues el 50% antes de los 35 años habrán divorciado. El 35% vivirán arrejuntados sin haberse casado. Durísimo, ¿verdad? El 99% habrán tenido en su vida de colegio o en su vida de la universidad aproximaciones de pornografía o de droga. O sea, habrán estado expuestos a pornografía y a droga. El 99%, prácticamente todos. El 10% habrán sufrido en su salud problemas serios sobre droga y alcohol o obsesión sexual. Y muchos de ellos habrán llegado a suicidarse por estos temas. El tema es duro, pero estaba muy bien estudiado, pero es un tema como para pensarlo, como para meditarlo, como para volver a oír otra vez las cifras. Durísimo. Sí. Tenemos que hacer algo. Algo hay sí, que hacer. Para eso definitivamente, para eso estamos aquí. Es muy corriente que adolescentes de familias cristianas, al llegar a la adolescencia, pierdan la fe, por lo que hemos estado aquí, en Dios. ¿Podemos hacer algo los padres para remediarlo? Bueno, yo diría que lo primero que tienes que ver cuando un adolescente pierde la fe es por qué la ha perdido. La razón por la que la ha perdido. Porque la ha podido perder por un problema simplemente por la sexualidad, o sea, por un problema de alcohol, por un problema de droga, por un problema de las orientaciones ideológicas de un amigo, pero es muy importante saber por qué la ha perdido, porque eso es lo primero que habría que arreglar. ¿Por qué ha perdido la fe? ¿Por qué la pierden? Porque si ellos les está apeteciendo los temas sexuales y saben que eso está mal, a la persona no se siente bien haciendo cosas mal. Nunca. ¿No? Claro. Y claro, como quiere seguir haciéndolo mal, pues dice, ¿quién me lo prohíbe? Dios lo tacha. Dice, pues no existe. Luego lo ha tachado por esa otra razón. ¿De acuerdo? Yo por otro lado digo también que el adolescente, cuando le sucede esto que estamos hablando, o sea, cuando realmente está ofendiendo a Dios gravemente, es porque no lo ama. Y no lo ama porque no lo conoce. Y no lo conoce porque no lo ha tratado. Y ahí me voy entonces al periodo anterior. Padres que quieren que sus hijos adolescentes tengan fe, por favor, antes de los 12 años, que conozcan a Cristo, que lo traten, que lo vivan y que lo quieran y que hagan oración. Y entonces, al ser un ser querido, les va a costar mucho más ofenderlo y van a ser mucho más fácil que reciban la gracia de Dios para que no caigan. A través de la imitación de sus padres. Otra vez, volvemos a lo mismo. Ahora, a un hijo adolescente que tiene sus problemas, pues háblale, reza con él, motívale, razónale y con la gracia de Dios puedes ayudarlo. Claro. ¿Nos puede hablar de la educación en la fe con relación a los colegios? Bueno, evidentemente el niño tiene que vivir la fe en donde él vive. O sea, es muy importante que los padres la vivan, evidentemente, pero el niño además vive en un colegio y tiene unos amigos, y por lo tanto, si la vivencia de la fe la vive en el colegio y la vive con sus amigos, la está reforzando. Claro. Y le estamos ayudando a que crea en Dios de verdad. Si hay una oposición entre el colegio se vive una cosa, los amigos otra y la familia otra, le va a costar mucho más trabajo. Estoy hablando de los amigos porque los amigos son importantísimos a la hora de la formación de los hijos. Entonces el colegio es bueno por dos razones muy importantes. Primero, porque los profesores, si son cristianos, le van a educar en la fe, y porque los amigos que tengan un colegio cristiano es muy probable que crean en Dios, es muy probable que sean de familias cristianas, por lo tanto es muy probable que los amigos les ayuden también. Es vacunar. Es vacunarlo, claro.
Luego, por lo tanto, padres, si queréis educar a vuestros hijos, escoged un colegio que tenga las mismas creencias que ustedes, que piense lo mismo, que ame a Dios, con lo cual hay eso homogéneo todo y le estamos ayudando al hijo a que conozca a Dios y que al final se salve, que es lo que es el triunfo del ser humano, claro. Bueno, hemos hablado que en la familia se debe de reafirmar en la fe. Sí. ¿Qué nos dice de los abuelos? Hombre, los abuelos, ahí me veo. Claro, claro, por eso hago la pregunta. Digo, los abuelos es muy importante. O sea, yo digo que los abuelos en la familia no son los que tienen la responsabilidad de educar a los hijos. A los hijos siguen teniendo la responsabilidad siempre los padres. Hay excepciones, a veces el padre no existe y el abuelo hace de padre, pero en ese caso es padre, no es abuelo. Pero cuando es el abuelo, los hijos deben ser educados por sus padres. Pero en los temas de valores, en los temas de hablar de Dios, en los temas de hablar de la Iglesia, en los temas de hablar del Evangelio, en los temas de las creencias, el abuelo puede ser un punto importantísimo de su testimonio, un testigo, y que los hijos además le oigan. Por lo tanto, es un punto importante en la transmisión de la fe, la convivencia con amigos, con abuelos cristianos que transmiten su fe a los nietos. Eso sí que es una labor importante en ellos. Qué importante es esto. ¿Nos puede poner algún ejemplo de planes de acción referentes a la fe, ya concretamente? Sí. Yo recuerdo uno de un matrimonio, se conocieron en un hospital, él era médico, ella era enfermera. Sí. Cuando los he conocido tenían 4 hijos, 2 pequeños, parece que eran 5 y 6 años, y yo ya 2 mayores de 11 y 13, niño de 11 y niña de 13. Y entonces, bueno, estaban en las escuelas nuestras, ellos eran familias cristianas, normales, pero se daban cuenta de que el tema de la fe, los hijos no lo habían vivido suficientemente bien, no lo habían arraigado suficientemente bien. Entonces decidieron reforzarlo. Y dijeron, bueno, pues vamos a que los hijos conozcan a Jesucristo, lo amen, se enamoren de Él, hagan oración y se den cuenta de lo que decíamos antes, de que el hombre en la tierra puede tener todo el dinero del mundo, puede ser un gran empresario, puede ser un gran político, pero si al final no gana el cielo, es como una empresa arruinada, lo ha perdido todo y no recuperable. Por lo tanto, a los hijos le hablaron en estos términos, le hablaron con una claridad tremenda. Hicieron cosas muy concretas, dijeron, todos los domingos, después de comer, hablaremos con los hijos de catequesis, les enseñaremos el Evangelio, importantísimo, les enseñaremos las verdades de la Iglesia, los mandamientos de la Iglesia, de Dios, lo que el Papa dice, lo que opina el Papa sobre lo que está pasando ahora en el mundo, y lo iremos hablando poco a poco con ellos. Pero lo hablaban de una forma general, porque luego quisieron hablar en privado con el de 10 y con el de 13. En privado, ¿por qué? Porque podían tener sus dudas, podían tener sus falsas creencias, vamos a llamar así, y querían, en una intimidad del padre con el hijo a solas, poder saber hasta qué punto el hijo conocía los temas y estaba realmente, vivía la fe, ¿no? Y así lo hicieron. Es curioso porque dijeron, con los pequeños no hubo ningún problema, porque estaban deseando, ávidos. Pero los mayores sí, concretamente la niña de 13 años decía, si ya lo sé todo, si ya no necesito saber nada, ¿para qué me vas a contar? Pero claro, en cuanto empezaron a preguntar, en cuanto empezaron a constatar las verdades, se dieron cuenta que había inquietudes, claro, y que había problemas. Claro. Y entonces dijeron, ¿cómo nos alegramos de haber hecho esto? De empezar a hablar a los hijos, porque una cosa es rezar en la familia, más o menos lo normal, pero otra cosa es conocer realmente a Jesucristo, ¿no? Conocer el Evangelio, conocer la vida, conocer las enseñanzas de la Iglesia. Es un tema que muchas veces en la familia nos lo olvidamos, no profundizamos lo suficientemente en ellos. Pues esta familia estaba francamente contenta. Me acuerdo que al cabo de un mes nos dijeron que se notaba a los hijos hasta que se portaban mejor. O sea, muy bien, francamente bien. Qué bien. Pues mira, muchas gracias, doctor Corominas, y hasta la próxima semana en que nos volveremos a ver aquí en nuestro programa. Te parece que has cortado mucho antes.